pues hoy es mucho más fácil de trabajar que lo que vimos la clase pasada, que eran muchas cuentas. Estas son pocas. Ok, bueno, empezando por lo que vamos a trabajar el día de hoy, déjenme, me voy hasta arriba porque quiero mostrarles el contenido. El día de hoy estamos trabajando en el bloque 5. En el segundo parcial viene el bloque 4, que de hecho trabajamos como en aparte, y aquí en el manual trabajamos el bloque 5 la semana pasada en coeficiente de correlación. Hoy vamos a trabajar la recta de regresión y el jueves el error de estimación. Ya llega nuestro segundo parcial. Entonces voy a esta parte donde está la recta o ecuación de regresión, es lo mismo. Porque ahora vamos a interpretar información de variables, pero para hacer una estimación. Empiezo con esto. La semana pasada veíamos algo que se conoce como coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, este que está aquí, lo resolvimos haciendo varios cálculos, los hicimos por partes. ¿Y qué es un coeficiente de correlación? Es un dato que nos sirve para saber qué tan relacionadas están dos variables. Yo les hacía aquí el ejemplo de las calificaciones de cálculo con respecto a las de inglés. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué tan relacionadas estaban las calificaciones de cálculo con respecto a las de inglés, considerando una muestra de 10 estudiantes? ¿Qué tan relacionadas están estas calificaciones? Hicimos las cuentas a través de esta tabla que fue de mucha ayuda y es la que les sirve a ustedes para su tarea 4. Y a través de esta tabla, pues ya, y las cuentas aquí, las sumas sobre todo, llegamos a que el coeficiente de correlación era este valor, ¿no? Y por ahí, desde la primera lámina, nos daba una idea, aquí está el cálculo que hicimos, del coeficiente de correlación. Porque ese coeficiente de correlación, o qué tan relacionadas están las variables, puede ser positivo o puede ser negativo, o incluso cero. Perdón, a ver, es que me está fallando un poco la pantalla. Ahí está. Que no estén relacionadas podría ser. Entonces, de acuerdo al ejemplo que yo puse en la clase, nos había dado un coeficiente de correlación negativo alto, porque nuestros datos se veían así en una gráfica, ¿no? Eso lo hicimos después. Ahora sí me voy para acá. Esta fue, digamos, la conclusión. El valor del coeficiente me arrojó una correlación alta negativa. Esta fue la interpretación de mis datos. Y yo les decía, pues concluimos que mientras más calificación hay en cálculo, menor calificación hay en inglés. Y viceversa. Mientras más calificación hay en inglés, menor calificación había en cálculo, ¿no? Eso se le llama correlación negativa. Nuestras variables se relacionan, pero de forma negativa. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Eso fue lo que analizamos la semana pasada. Se los recuerdo porque, pues, prácticamente todos, excepto una persona, deben todavía esa tarea 4. ¿Y por qué también lo comento? Porque en el tema que corresponde al día de hoy, voy a seguir trabajando en ese mismo ejemplo. Yo lo voy a hacer con el ejemplo de cálculo diferencial y de inglés. Si ustedes recuerdan, en su tarea 4, voy un poquito más arriba, ustedes deben de trabajar, si no lo han trabajado todavía, en ya sea, porque esto lo dividí en dos partes, que les haya tocado el ejercicio 1, que es relacionar peso con medida de la cintura, o que les haya tocado el ejercicio 2, que es relacionar edad con el grado de conducta agresiva. Cualquiera de esos que les haya tocado a ustedes. Yo voy a seguir trabajando en este ejemplo, el de cálculo diferencial y calificaciones de inglés. ¿Sí? Necesitan tener esa tarea 4, donde se calcula el coeficiente de correlación para poder hacer la tarea 5. Donde ahora vamos a calcular algo que se conoce como recta de regresión. Esta, se las presento,
Se conoce como recta o ecuación de regresión. A veces digo recta, a veces digo ecuación. Y todas estas son las variables que involucra el ejercicio. B se conoce como pendiente de la recta. Si ustedes ubican más o menos estas palabras, estos conceptos, vienen de geometría analítica. Calcular la pendiente de una recta. A se conoce como ordenada al origen. Esta B pendiente, A ordenada al origen. La Y, así como se menciona desde cálculo, es la variable dependiente y la X es la variable independiente, más un error. Este lo vamos a ver hasta el jueves. Pero estos son todos los elementos a considerar y que vamos a necesitar para construir nuestra ecuación de regresión, nuestra recta de regresión lineal. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitamos también conocer estas fórmulas. B, de hecho se las voy a poner aquí arriba porque sí no lo agregué. Pero por ejemplo, esa B, que es la pendiente de la recta, es un cociente entre la covarianza, esta simbología, co de XY, es la covarianza de las variables XY, es esta cuenta que está aquí abajito. Y la S de X es la varianza, esta otra que está aquí. Son dos cuentas. ¿Sí? Esas necesitamos para saber cuánto vale B y ponerla aquí. Y también necesitamos encontrar cuánto vale A través de la media. Media o promedio más la anterior nos va a dar de cálculo el valor de A, que va aquí. Y lo comentaremos el jueves. ¿Sí? Entonces me voy a quedar con la primera parte. Y les digo, yo voy a construir esta ecuación de regresión lineal a través del ejemplo, el mismo ejemplo que trabajé en la clase de la semana pasada. Una muestra de 10 alumnos, cuántos sacaron en cálculo diferencial y cuántos sacaron en inglés. Esta fue la tabla que construimos la semana pasada, en ese caso para el coeficiente de correlación, ¿no? La R, que llevaba como muchos pasos, lo deben ustedes trabajar en su tarea 4. Si trabajan su tarea 4, la 5 es consecuencia. O sea, realmente ahorita van las cuentas mucho más rápidas. Ok, voy a empezar entonces. La instrucción es esta. En mi ejemplo, encuentra la ecuación o recta de regresión lineal del ejercicio anterior. Ya hice mi ejercicio de coeficiente de correlación. Voy a calcular ahora la ecuación. Y las cuentas que necesitamos son todas estas. Covarianza, varianza, B y A. Todas esas necesito para construir mi recta de regresión lineal. En ese orden vamos a ir. ¿Sí? Ahora, si tienen la mano calculadora, es muy sencillo porque ya tenemos esa tabla con todos los datos que aparecían ahí. Covarianza. Para calcular la covarianza necesito la suma de un producto de cada dato de X menos la media, esto era lo de cálculo, por cada dato de Y menos la media, esto era de la asignatura de inglés. Y en general esta cuenta completa ya la tenemos. Me voy a ir a la tabla anterior. Es esta. Cada dato de X menos la media por cada dato de Y menos la media. Y al final teníamos la suma. ¿Sí? Por eso recalco, es importante que hagan la tarea 4 para poder hacer la 5. Nos va a servir la tabla. La tabla de mi ejemplo ya está. Entonces, en mi ejemplo, la suma de ese producto me daba menos 1678. Ya está. Todo lo que está aquí arriba da menos 1678. Y lo vamos a dividir entre n, ese número de datos. Nada más recuerden que son 10 alumnos, no 20 calificaciones, no así se calcula. Son 10 alumnos, ese sería mi valor de n. Y según, pues aquí la fórmula, hay que restarle 1. Simple. ¿Cuánto nos da menos 1678 dividido entre
Pues 10 menos 1 es 9. ¿Cuál va a ser la covarianza? Menos 186.44. Vamos primero con Priscila, que fue la primera que vi. A ver, ¿cuánto dio Priscila? Bueno, profe, a mí me dio menos 168.8. Revisa bien tu cuenta. Es sencilla, pero a lo mejor pusiste mal un número. Es menos 186.44. Esa es la correcta. Menos 186.44. Por eso hago ahí como la observación, ¿no? A la n se le resta 1, pero pues de preferencia en la calculadora pongan esta, porque si la van a poner así, luego la resta la hace diferente. O le ponen paréntesis o mejor le ponen entre 9 directo. Esa es la correcta. Y a esto se le conoce como covarianza. Ahora, lo pueden volver a intentar. Vamos a la siguiente. Hailey ya está. La varianza. Resulta que para calcular varianza, algo que también ya habíamos visto anteriormente, necesitábamos la suma del cuadrado de la diferencia de cada dato de X menos la media. Esta cuenta de acá. Y también ya la tenemos en la tabla, en la de la semana pasada. Es esta columna. XY menos X barra, pero al cuadrado. Y su suma hasta aquí abajo nos había dado 2266.1. Este nos había dado positivo. Entonces lo voy a acomodar acá. Ya tengo la información. 2266.1. Y mismo caso, aquí en la fórmula me piden número de datos menos 1. Depende de su ejercicio, pero en mi ejemplo son 10 alumnos menos 1, 9. Ahora sí, ¿cuánto nos da? 2266.1 entre 9. Profa da 251.78. Sí, si no me equivoco, a ver, vamos a nada más a checar. Creo que se redondea. Sí, 251.78 y luego hay 8, 8, 8, 8. Entonces lo voy a redondear a 9, ¿no? Para dejarlo en 2 decimales. Está más cercano a .79. Está bien. Entonces, esa va a ser la ventaja cuando realicen la tarea 5, que ya tienen su tabla. Ya deberían tener esa tabla, de acuerdo a su ejercicio. Y ahora sí, en la ecuación de la recta de regresión lineal, realmente lo que necesitamos es B y A, los valores de B y A. ¿Por qué empecé con covarianza? Porque para poder hacer B necesito dividir la covarianza entre la varianza. Ahora sí, voy a tomar estos resultados previos. La covarianza en mi ejemplo me había dado menos 186.44. Divídanlo entre 251.79. ¿Cuánto da? ¿Alguien más? Profa da 0.7404. Solo que este es negativo. Vamos a dejarlo en 2 decimales. Como el siguiente es 0, este sí se puede quedar en 4. Menos 0.74. Puede quedar negativo, como es mi caso, o puede quedar positivo, Realmente depende de su ejercicio. Ese es el valor de B. Y finalmente voy a calcular el valor de A. El valor de A involucra estas medias o promedios, cosa que también ya habíamos calculado la semana pasada. Pues nada más para recordar esa información. La media de Y, o sea,
El promedio de calificaciones de inglés nos había dado, aquí está arriba, 80. En promedio, estos 10 alumnos sacaron 80 en inglés. Yo lo voy a poner acá. Y a ese 80 le vamos a restar el valor de B, que es precisamente el que había yo calculado aquí arriba, y el promedio de X. Estas se están multiplicando, ¿eh? Entonces voy a ponerlo entre paréntesis. Aparte, pues este es negativo, a fuerza tenía que ser paréntesis. La B multiplicada por el promedio de calificación de cálculo que habíamos sacado la semana pasada, que es este de aquí arriba, 73.3. Si realizamos esta cuenta, ¿cuánto vale A? Yo lo voy a hacer por partes. 80 menos, si empiezo con la multiplicación, me daría, solo multiplicando menos 0.74 por 73.3, me vuelve a quedar negativo, así que déjenme seguir poniendo paréntesis. Me queda menos 54 y lo voy a redondear, 26. Por partes, ¿no? Este por este. Ahora, mi fórmula tiene otro negativo afuera. Menos por menos me daría más. ¿Cuánto vale A? $134.26. 134.26. Algo hice con mis. Déjame nada más revisar mis decimales. Ahorita me está dando otra cosa. Punto 74. Creo que hice mal mi cuenta, ¿eh? A ver. Profa, a mí me dio 134.242. Sí, algo hice mal en mi calculadora. Ok, sí, es esa. Esa es la correcta. Perdón. Ay, ¿qué está haciendo? Es el final, ¿verdad? 134. Sí, algo hice mal con mis decimales, pero ahí está. Punto 74 por 73.3 debe dar, bueno, este es negativo, menos 54.242. Ahora sí, menos por menos da más. Y si le sumamos 80, ahora sí, es la que me dijeron, 134.242. Creo que estaba diciendo mal los decimales. Bueno, ¿qué realmente entonces nos va a servir para construir nuestra ecuación de recta de regresión? Estos dos últimos, el valor de B y el valor de A. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, uno negativo, uno positivo. ¿Sí? Estas pues me sirven nada más para construir esta. Es como consecuencia. Hay que empezar con covarianza, luego B y luego A. Ese es el orden. Y ahora sí, la ecuación nos quedaría de esta forma. Aquí ya la puse. Consideren que lo que yo realmente voy a utilizar es B y A. Aunque ustedes aquí tal vez confundan un poquito y vuelva a mencionar Y o vuelva a mencionar X, no tiene la barrita arriba, no es un dato en particular todavía. Se van a quedar como están. Voy a dejar Y igual y aquí sustituimos. ¿Cuánto me dio B? Me dio negativo, menos 0.74. Entonces, sustituyo y ponemos menos 0.74 y dejamos a un lado la X. Recuerden, a eso se le conoce como variable independiente y a esta como variable dependiente. Vamos a dejarlas de un momento así, como variables. Luego hay que agregarle A.
El valor de A aquí nos está dando 134.242. Y ese es el valor de A. Y luego menciona incluso este símbolo que vamos a ver en la siguiente clase, que es el error de estimación. ¿Sí? Entonces me quedaría de esta forma la ecuación, de momento. La A que a mí me está dando es positiva, por eso conservé el signo, pero a lo mejor pasa como la B y es negativa. Podría pasar que en lugar de ser más, sea un menos. Considérenlo. Por ahí sí, si fuera el caso. Esta es la ecuación de la recta de regresión lineal. Todavía no considero el caso del error, pero lo mencionamos después. ¿Sí? Eso es digamos, lo importante hasta este momento. Y si se dan cuenta, pues sí, va muy sencillo, es cuestión de pues, un par de procedimientos para llegar a esa ecuación. Lo que sí se necesita, lo fuerte está en la tarea 4, donde van a tener que hacer completar su tabla. Pero bueno, ya para las 5, pues las cosas se facilitan mucho con esa tabla. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es nada más un análisis o interpretación de esta ecuación. Esto no es necesario agregarlo en su tarea, realmente digamos hasta aquí, ¿no? Y más lo que comentemos el jueves. Pero sí me gusta como que ustedes puedan interpretar, pues, ¿para qué me sirve a mí construir esta ecuación, no? O sea, desde el punto de vista de la estadística, porque pues yo sé que no todos vamos a usar estadística en nuestras vidas, ¿no? Pero si yo tengo esta ecuación, ¿de qué es útil en este caso, ¿no? En este ejemplo. Veámoslos de esta forma. Yo les dije a un inicio que pues se tenía una muestra de 10 alumnos y sus calificaciones que se relacionan de forma negativa en cálculo y en inglés. Pero solo tengo estos 10. Esa es mi información recabada. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero interpretar, inferir, se dice, la calificación de, no sé, un 11º alumno, no aparece aquí, ¿no? Pero digamos que ese alumno sacó de calificación, esta es mi variable independiente y esta es la dependiente, sacó de calificación en cálculo 75. Vamos a suponer, ¿no? Sacó de calificación en cálculo 75. Pues esa información no aparece aquí. Nadie de estos 10 alumnos sacó 75 en cálculo. Si sacó 75 y tal vez la siguiente semana presenta inglés, ¿cuánto, según las cuentas y la información que recabamos, cuál sería nuestra predicción de calificación de inglés? Si en cálculo saca 75, ¿cuánto más o menos va a sacar en inglés? De acuerdo a esto, se puede inferir ese resultado. No es 100% confiable. Nada en estadística o probabilidad es 100% confiable, pero se puede hacer un estimado. Más o menos creemos que va a sacar tanto de calificación. ¿Cómo? A través de esa cuenta, de esta ecuación. Vamos a hacer el caso particular, ¿no? Lo voy a poner así como muy aparte. Ya tengo la información de 10 alumnos y resulta que hay un caso muy particular de un alumno que sacó 75 en cálculo. La X es la de cálculo, 75. Vamos a ver cuánto inferimos que va a sacar en inglés. Pues aquí está mi ecuación. Y es igual a menos 0.74 por X, calificación de cálculo. Si sacó 75, pues ahí cambiamos la X por el 75, ahora sí. Y le sumamos 134.242, más lo que vamos a ver el jueves, que es el error de estimación, que podría, pues no es completamente certera mi respuesta, pero va a tener ahí un pequeño error de estimación. Bueno, si ustedes realizan esta cuenta, menos 0.74 por 75, esa primera parte,
da menos 55.5. Menos 55.5, súmenle 134.242. Y resulta que el valor de Y, que corresponde a la variable dependiente de calificaciones de inglés, da 78.742, más un error de estimación que después trabajaremos. Entonces, desde el punto de vista, esto ya es como aparte, ¿eh? Sí lo recalco porque en la tarea no se los preguntan, pero quería que ustedes tuvieran una interpretación. Si yo tengo mi ecuación, mis datos ya recabados, construyo en mi ecuación, puedo predecir cierto comportamiento en las calificaciones. Alguien que probablemente saque 75 en cálculo, tendría más o menos, estimando, una calificación de casi 79 en inglés. Obviamente esto no es 100% confiable, depende mucho de la persona, de pues, muchos factores, si estudió ese día, si no estudió ese día, pero esto es lo que estima la estadística. A través de la información que se recaba con anterioridad, poder predecir ciertos resultados. ¿Okay? Bueno, eso va como aparte, nada más para considerar ahí un caso particular. Comentamos de todas formas el jueves ya la última partecita, que es cómo calcular el error de estimación. Aquí está lo que vamos a calcular. Error estándar de estimación se llama. Y por último, nada más recordarles sus actividades de la tarea 4 y 5 que van a estar relacionadas. A la primera mitad del grupo, y aquí ustedes lo pueden ver en la plataforma, aquí está, tarea 4. De acuerdo a la lista de asistencia, a la primera parte del grupo le tocó el ejercicio 1. Entonces, este es este de acá. En el ejercicio 1 se comparan los pesos de 12 personas con respecto a la extensión de su cintura. Consideren, ¿no? Estos son pesos, creo que es la masa, se mide en kilogramos, ¿no? Considerando aquí 12 personas que tienen 68 kilogramos, 85 kilogramos, 65 kilogramos, tienen estas medidas de cintura. No lo menciona, pero seguramente será en centímetros. En la tarea 4, ustedes recuerden, tienen que llenar esta tabla y tienen que calcular el coeficiente de correlación. ¿Qué tanto se relaciona nuestro peso con la medida de nuestra cintura? Pues seguramente se relaciona y mucho, ¿no? Considérenlo para su respuesta, que seguramente va a ser mucho. Entonces, esa es de la tarea 4 y la gráfica también que se tiene que realizar. Y esta tabla, cuando ustedes ya la tengan llena, les va a servir para la tarea 5, donde se pide calcular la ecuación de regresión lineal de esa tarea 4. Entonces, lo que hice hoy, que me basé en la información de la semana pasada, es lo que ustedes van a hacer con su ejercicio. ¿Okay? Para la segunda parte del grupo les tocó el ejercicio 2. En la tarea 4 era relacionar edades de niños con respecto a su conducta agresiva, que es una escala de 0 a 10. Aquí están, son 10 niños. Y en esa tarea 4, pues también tienen que llenar su tabla, tienen que calcular su coeficiente de correlación. Ahí sí no sé cuánto se relacione la edad con respecto a la conducta, no lo sé, pero ahí van a obtener la respuesta. Hay que hacer la gráfica y entonces, cuando terminen esa parte, en la tarea 5 van a construir la ecuación de este mismo ejercicio. Bueno, ahí está. Era lo que quería comentarles. Esta es la última actividad, la tarea 5 del segundo parcial. Y consideren que pues todavía me falta, yo creo que pues ya saben, aquí salvo una persona, todos deben la tarea 4, entonces
Hay que enfocarse en la 4 y la 5 déjenme la pendiente porque me falta hacer esta cuenta. Y esta la vamos a ver el jueves. Si por ahí la quieren empezar, pueden realizar este proceso, ¿no? De la tarea 5. Pero todavía no la suban, porfa, porque no hemos trabajado esto para. La 4 ya la pueden subir. La 5, denme chance porque esto se va a comentar el jueves. ¿Sí? Bueno, ahí está. Era lo que quería revisar con ustedes hoy. Les recuerdo, porfa, sus actividades. Ya se tienen que subir estas